Encapsulación y desencapsulación. PDUs y modelo OSI. En este video vamos a ver cómo el modelo OSI nos ayuda a analizar y comprender el proceso de encapsulación y desencapsulación que sufre la data a través de las redes de computadoras. Este es un tema fundamental, ya que avala al futuro certificado en el conocimiento de cómo la data fluye a través de las redes de computadora. Este tema es importante no solo para la comprensión de la información a través de la red, sino también para el diagnóstico de los problemas dentro de la red. Comencemos. Empecemos con un repaso del modelo OSI. Recordémonos que el modelo OSI tiene 7 capas: la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Cada una de las capas convierte la data y esa conversión se le conoce como PDU. La PDU, recordémonos, son las Protocol Data Unit o unidad de datos de protocolo. ¿Qué realmente son las unidades de datos de protocolo? La unidad de datos de protocolo son la conversión de la información original agregándole más información para que ésta pueda viajar a través de la red. En el caso de la capa de aplicación, presentación y sesión, son las encargadas de malear la data como tal. En esta capa, la de aplicación es donde se ejecuta el protocolo HTTP con el que nosotros navegamos a través de la red todos los días. Otro ejemplo es el protocolo mail que utiliza el SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, o el protocolo POP3, que también es un protocolo de correo. La capa de aplicación se encarga precisamente de la maleación de este tipo de información. La capa de presentación y sesión ayudan dentro de la aplicación a que la información pueda viajar a través de estos protocolos, manejando tanto las distintas sesiones como el formato de la información. Por ejemplo, las páginas web tienen un formato de estructura, por ejemplo, HTML, utilizando codificaciones como, por ejemplo, UTF-8. En el caso de, por ejemplo, aplicaciones de tipo voz, tenemos nosotros codificadores como H323 que nos ayudan a poder convertir la información de una manera que sea entendible aún por un programa de computadora. Posterior a eso vamos a la capa de transporte. ¿De qué se encarga la capa de transporte? Imaginémonos que la data es un gran bloque. Este gran bloque no puede viajar de una sola vez a través de la red. Por lo tanto, se tiene que segmentar. Segmentar significa de que divide la totalidad en pequeños segmentos. Al dividirlos, los identifica con un ID de manera que estos puedan ser reordenados a la hora de viajar al otro extremo. Cuando viajan al otro extremo, los paquetes arriban, ya sea en el orden que iban o ya sea desordenados. Eso se encarga de enviar los datos, la capa de red. La capa de red se encarga precisamente de enviar la información de un extremo a otro. Sin embargo, a la hora de que lo envía, puede ser de que tomen rutas distintas a través de la red. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos, este es un router, este es otro router, y tenemos una red como la que tenemos en pantalla. Entonces estamos conectando la LAN 1 con la LAN 2. Imaginémonos que se envía un paquete. Estos paquetes, que son 3, como los que tenemos aquí, de este lado, el primero se envía por este lado, el segundo se envía por este lado y el tercero se envía por este lado. ¿De qué depende eso? Depende mucho de las configuraciones que existan a nivel de red. La red se encarga precisamente de eso, de enviar la información a través de decisiones que se encuentran dentro de la tabla de enrutamiento. En este caso, por ejemplo, arribarían primero el paquete 3, luego el paquete 2 y luego el paquete 1. Gracias a que la capa de transporte identifica esos segmentos en el origen,
se pueden desencapsular en el otro extremo de una manera sencilla, de manera que se pueda entender la información como fue originalmente creada. De eso se encarga la capa de transporte. La capa de transporte se encarga de la segmentación y también se encarga de la multiplexación de la información. Multiplexación. Este es un concepto. Multiplexación. Este es un concepto que debe ser tomado en cuenta debido a que dentro de una computadora se producen varias conversaciones. Imaginémonos que tenemos las conversaciones, 4 conversaciones. Esta conversación es de Facebook, esta conversación es YouTube, esta conversación es nuestro correo, nuestro Outlook, y esta otra conversación es una conversación de administración. Cuando me refiero a administración, es administración de la red. Cuando tenemos estas conversaciones, cada una de ellas produce segmentación de la data. Quiere decir que todo esto es una totalidad y cada uno de ellos se segmenta. Sin embargo, la red únicamente tiene una vía de comunicación, que es su tarjeta de red, ¿sí o no? Que es una NIC. Entonces, le debe de dar tiempo poder enviar segmentos de cada una de las conversaciones que se están generando. Y esa capacidad de poder decidir un tiempo para esta conversación, un tiempo para esta conversación, un tiempo para esta conversación, es a lo que se le conoce como multiplexación. Si la multiplexación no existiría, tendríamos que tener únicamente una tarea a la vez dentro de la red. ¿Cómo así una tarea dentro de la red? Deberíamos de tener únicamente primero Facebook y hasta que terminamos de visualizar la página podríamos estar recibiendo un correo. O a la vez de que nosotros estamos descargando, deberíamos de esperar a que se descargue toda la información para poder empezar a ver nuestro correo, por ejemplo, o ver una página web. Por lo tanto, la multiplexación es otra de las partes fundamentales de la capa de transporte. La parte de red, pasemos a la parte de red, es la parte lógica de la comunicación dentro de las redes de computadoras. ¿Cómo así la parte lógica? Hagamos la analogía cuando nosotros vamos de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Cuando vamos de una ciudad a otra, nosotros sabemos lo que son direcciones. Estas direcciones nos ayudan a identificar los edificios. A identificar, por ejemplo, el edificio Torre 25, que se encuentra en un ejemplo aquí en Guatemala, en Avenida Reforma y 20 Calle. Eso nos da una ubicación hacia dónde tenemos que ir. En el caso de la capa de red y las redes de computadora, las direcciones es las direcciones IP, versión 4 y versión 6. Estas direcciones es el identificador de cada uno de los hosts o computadoras o cualquier dispositivo que genere tráfico dentro de la red, es el que lo identifica y que lo hace que su información pueda ir a través de la red, pueda viajar a través de la red y pueda tener una respuesta dentro de la red. Por lo tanto, la parte fundamental de la red es la identificación de los hosts dentro de la misma red. En este caso, la red más conocida que nosotros podemos entender es Internet. Sin embargo, las redes empresariales no están exentas de este tipo de afectación que cumple la capa de red dentro del modelo OSI. Por último, antes de pasar a la parte física, la capa de enlace de datos es la que se encarga de las partes físicas. Las direcciones físicas. ¿Cómo así las direcciones físicas? La capa de enlace de datos funge un rol muy importante porque es el equilibrio entre lo que es el software y lo que es hardware. La capa de enlace de datos tiene esa interacción. Es el último límite antes de interactuar con la parte física. ¿De qué se encarga esto? Por ejemplo, cada una de las tarjetas de red
independiente de la tecnología que puedan trabajar, tienen identificadores físicos. Estos identificadores físicos, en el caso de Ethernet, que es la tecnología que más se mira dentro de la currícula del CCNA y la que más exige la certificación, son las direcciones MAC o las MAC address. MAC address. El acrónimo de MAC es Media Access Control. Estas direcciones MAC identifican físicamente a los dispositivos dentro de una red local. Hay que recalcar que la dirección física únicamente es válida dentro de la red local. Más allá de la red local, ya necesita de la dirección lógica para poder moverse a través de la red. Eso es algo importantísimo que hay que tomar en cuenta. Por último, nos vamos a la capa física y en la capa física ya hablamos de lo que son la señalización, pero ya estamos hablando de voltajes, ya estamos hablando de medios físicos, de cómo el calor afecta los cables, y en este caso la trama ya son bits. Ya podemos visualizar nosotros 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. El bits es la trama última que adopta la información antes de viajar a través de los medios físicos. En la capa de enlace de datos se le conocen como las tramas, en la capa de red son los paquetes, inclusive la mayor parte de la jerga de redes de computadoras le hablan paquetes a toda la información. Esto es porque la comunicación que se encuentra dentro de las redes de computadoras se basa fundamentalmente en la comunicación a través de la red. No hacemos de menos cada una de las demás comunicaciones, sin embargo, el core del CCNA, en este caso, es el routing y switching. Como es routing y switching, es el ruteo y la conmutación, en el caso de switching, se desenvuelve dentro de capa 3 y capa 2. Esto es el modelo 2 y este es un repaso. Y ahora vamos a proceder a ver el ejemplo práctico de cómo podemos ver cómo se encapsula y desencapsula la información en un viaje de un extremo a otro generando tráfico desde un host. Veamos, pasemos adelante. En el diagrama que vemos en pantalla tenemos dos redes. Una red A con direccionamiento 192.168.20.0, una red B con 192.168.50.0 diagonal 24 y una red WAN con direccionamiento 10.10.0 diagonal 24. De este lado tenemos un servidor corriendo un servicio web, el cual es configurado de una manera sencilla. Solamente nos vamos a la parte de HTTP, lo encendemos y en esta parte podemos ingresar nosotros la página que nosotros queremos. Del lado izquierdo tenemos una PC, una computadora, la cual tiene asignada una dirección IP, a la cual podemos ver en este momento la 2010 con su máscara correspondiente y un gateway configurado para poder salir a través de la red. De este lado tenemos un navegador web donde vamos a tipear la dirección IP 192.168.50.10, que es el servicio web que tenemos en el lado derecho. Como podemos ver ahorita, la página web fue correctamente desplegada. Sin embargo, no pudimos apreciar nada a nivel de red directamente porque eso es un proceso que no es mostrado al usuario final. Sin embargo, nosotros como futuros certificados debemos de entender a cabalidad qué es lo que sucede a través de la red. Packet Tracer consta de la parte de simulación. Lo que acabamos de ver es tiempo real. La parte de simulación, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para ver paso a paso qué es lo que sucede con los paquetes a través de la red. Vamos a utilizar esta herramienta que es excelente para poder entender cómo es que viaja la data a través de la red. Por defecto vienen con todos los filtros habilitados, sin embargo, no queremos ver
todo lo que está corriendo a través de la red, sino que nos vamos a limitar únicamente a la solicitud HTTP, que es el protocolo que vamos a utilizar a nivel aplicación para poder ver la solicitud de red que vamos a hacer ahorita. Nos vamos nuevamente a nuestra computadora. Vamos a abrir, a cerrar y abrir el navegador web 192.168.50.10.10 y acabamos de generar una solicitud. Esta solicitud, como pudimos ver, no desplegó directamente la pantalla porque está iniciando la simulación. En este caso, podemos darle Capture and Forward para poderle dar flujo a la comunicación. Podemos ver del lado izquierdo cómo se genera un paquete. Este paquete es un paquete HTTP. Y a la hora de abrirlo, podemos ver cómo se encuentra el stack de el modelo OSI. Esta pila de modelo OSI nos describe la capa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, como vimos nosotros en nuestra presentación. Podemos ver que a nivel HTTP, en el nivel capa 7, tenemos el protocolo HTTP corriendo. La capa 6 y capa 5 no se muestra realmente qué hacen porque ellos están encargados de cosas internas de cómo se codifica, cómo se presenta la información y no es una parte trascendental a diferencia de la capa 7. La capa 7 es la que incluye de una manera fundamental cómo es que se ejecuta el protocolo. Cuando nosotros vamos a la capa 4 o layer 4, podemos ver que tiene dos descripciones, dos banderas, el TCP, Source Port, este es de Source, de origen, y el Destination Port 80. Estos puertos son los identificadores de cada conversación que se produce dentro de la red. Es lo que permite multiplexar las conversaciones a través de la red. El puerto origen es seleccionado de una manera aleatoria dentro de las computadoras y el puerto destino son puertos bien conocidos, los cuales dan el servicio hacia la red. En este caso, el protocolo HTTP en su puerto de efecto es el puerto 80. Cuando vemos la capa 3, podemos ver que tenemos IP header, que es el encabezado IP, con dirección origen 192.168.20.10, que es precisamente la dirección IP de esta computadora. Y la dirección IP destino es la 192.168.50.10, que es la dirección del servidor web. Esto es lo que habíamos hablado nosotros anteriormente. Habíamos hablado de hacia dónde vamos dentro de la red. Hacia dónde vamos dentro de la red, pero tiene que venir el origen de donde viene la solicitud, porque a la hora de retornar una respuesta, esta respuesta necesita nuevamente esa dirección para poder llegar de regreso. Luego pasamos a ver la capa 2, en este caso Layer 2, Ethernet 2, Header. ¿Por qué dice Ethernet? Porque la capa 2 son las direcciones físicas que tienen los dispositivos. En este caso, la dirección física que vemos de origen es la 0.00090.0C 35686B, que es la dirección MAC address del host que estamos utilizando. Y del otro lado tenemos la 00A F360 5C01, que es la dirección MAC address destino de la red local. Recordémonos lo que habíamos recalcado en la presentación. Habíamos hablado que las direcciones físicas tienen un alcance local. Quiere decir que la comunicación última que puede existir a nivel de capa 2 es el router mismo. En este caso, la dirección MAC address que estamos viendo acá es la dirección MAC address del router. Nunca va a ser la dirección MAC address del otro extremo, sino que siempre va a ser de una manera local. Cerremos la pantalla y abrimos el siguiente. El siguiente es la parte física de cómo ya realmente el paquete va a ser ingresado dentro de la capa física para poder ser enviado a nivel de bits. Cerremos nuevamente. Cuando le damos un capture and forward podemos ver
cómo el paquete fue enviado ya a través de bits al switch A, y en el switch A podemos apreciar este tipo de información. Pongamos atención qué diferencia esta pantalla a la pantalla anterior. Podemos ver que solo tenemos Layer 2, Layer 1, tanto de la información que entra como de la información que sale. ¿Por qué es esto? ¿Qué entra? Entra al dispositivo switch A una trama, en este caso la PDU de la capa 2 se llama trama porque es lo que el dispositivo más puede alcanzar a ver. En este caso, leyó los bits de la fase Ethernet, lo desencapsuló a su trama Ethernet, mira las direcciones MAC address, las evalúa, y en este caso el switch conoce eso, a través de varios procesos que lo veremos en videos más adelante, y toma una decisión. Él toma una decisión basada en las MAC address. Al tomar la decisión, encuentra que tiene el destino correcto, lo envía a su parte externa, lo vuelve a encapsular en la nueva tecnología. ¿Cuál es esta nueva tecnología? Ingresó en puerto 2 y la nueva tecnología es puerto 1. Puerto 1 quiere decir de que el paquete arribó al puerto 2 y va a viajar por el puerto 1 del dispositivo. Si se puede dar cuenta, desencapsuló para leer la información y luego la encapsuló para poder volver a viajar a través de la red. Démosle nuevamente captura en forward. Podemos ver cómo ahorita el paquete llegó al router A. Al abrir el paquete podemos ver nuevamente que aquí hay otro tipo de estructura, tanto de entrada como de salida, y podemos ver de que ya tiene hasta la capa 3 información. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque el router toma sus decisiones basado en la información de la capa 3. ¿Cuál es la información más fundamental de la capa 3? Las direcciones de red. Las direcciones de red son las direcciones lógicas con las cuales el router y los routers deciden qué hacer con esa información. Podemos ver que lo leyó dentro de la interfaz gigabit Ethernet 0 diagonal 0, luego evaluó si la trama era realmente dirigida hacia él. En este caso, él tiene la dirección MAC address 00A F360-5C01. Por lo tanto, como si es la MAC address de él desencapsula nuevamente, le remueve esa información y él ya puede ver ahora la información de la capa 3. En este caso ve que la dirección destino es la 5010 y basado en eso, él tiene configuraciones internas que sí logran hacer que viaje la información al otro extremo. Este tipo de información y cómo se agrega esa información va en videos donde hablemos de enrutamiento. Sin embargo, como tiene esa información, él procede a encapsular nuevamente la dirección destino y el paquete como tal. Quiere decir de que ahora agregó la información suficiente para poder viajar en el canal de comunicación que tenemos en este lado. Esta comunicación es una comunicación serial, por lo tanto la trama ya no es una trama Ethernet, sino es una trama, en este caso, HDLC. HDLC es un protocolo de comunicación serial de efecto de Cisco que sirve para comunicaciones seriales. Sin embargo, a la hora de encapsularlo en capa 2 con una nueva trama, una nueva estructura, si se dan cuenta, en este caso no existen las direcciones MAC address. Las direcciones MAC address hay que recalcar, y esto viene en el examen de certificación, es una de las preguntas, son tramas y pertenecen a la tecnología Ethernet. HDLC no es Ethernet, por lo tanto HDLC no tiene direcciones MAC address. Por último, lo que hace es enviarlo hacia el puerto serial 010, que es el puerto que está conectado a nuestro, a nuestro router B. En este caso, la serial 0101. Como podemos ver en este momento,
Vamos a darle nuevamente Capture and Forward. Y vamos a ver del lado de router B cómo es que se visualiza el paquete. Podemos ver cómo entró como port serial 0 diagonal 0. Lo desencapsuló para ver su trama HDLC. Y como sí pertenece a nivel capa 2 esta trama a este router, va destinada hacia él, desencapsula la información y vuelve a visualizar las direcciones IP lógicas. Estas direcciones IP lógicas, basado él en su tabla de enrutamiento, toma la decisión para poder saber por dónde enviar esta información. ¿Cómo va a saberlo? A través de los procesos de enrutamiento que se configuran dentro del router. Luego, posteriormente, vuelve a encapsular esta información, pero ahora lo encapsula en tecnología Ethernet. ¿Por qué tecnología Ethernet? Lo recibió como tecnología HDLC y ahora lo va a encapsular como tecnología Ethernet. ¿Cómo es la tecnología Ethernet? La tecnología Ethernet sí utiliza lo que son las direcciones MAC address. Las direcciones MAC address en este caso sería la 0090, 0C28, 15, 12, que es la dirección MAC del dispositivo del server hacia donde él va. Y la dirección 00D BA6, B801 es la dirección MAC address del puerto Gigabit Ethernet 00 que está conectado a esa red local. Por último lo envía y sigamos viendo, captura en forward. Podemos ver cómo el paquete viajó de router B a switch B y vamos a abrir nuevamente este paquete y podemos ver cómo nuevamente el switch lo recibe en su fase Ethernet, lo visualiza a nivel capa 2, ve dónde es que se encuentra la dirección MAC address basado en la información de capa 2 que él tiene dentro del switch y nuevamente lo vuelve a encapsular hacia el puerto por el cual conoce ese dispositivo. En este caso es a través de la fase Ethernet 0 diagonal 2. ¿Por qué nuevamente hablemos? ¿Por qué el switch B únicamente puede ver estas dos capas? Porque es su rol. Él toma decisiones en capa 2. Pudimos ver en el router, el router visualizó hasta la capa 3 porque él toma decisiones basadas en capa 3. Terminemos el proceso, el capture and forward, y visualicemos cómo nuevamente ya el paquete es visto hasta su última capa porque la dirección destino IP es ella. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podemos aprender de eso? Podemos aprender de que se va a desencapsular totalmente la información hasta que éste alcance su dirección destino, porque él entró la dirección el paquete a través de la fase Ethernet 0, luego lo desencapsuló a nivel capa 2, se dio cuenta que él es la MAC address destino, luego desencapsuló, removió esa información y ve la capa IP, a nivel IP él ve que la dirección destino es el mismo, luego ve a nivel puerto origen, puerto destino, va hacia el puerto 80. En este momento es donde se multiplexa la información hacia el servicio que está corriendo. En el caso que si hubiera dos servicios, por ejemplo, el de correo, el 25, y el de web, que es el 80, en este momento se toma la decisión interna dentro del host para dirigir ese paquete, en este caso este segmento, porque ya estamos hablando de segmento, hacia qué conversación pertenece, si sea una conversación de correo, a una conversación de web, a una conversación de DNS, a una conversación de DHCP o a cualquiera de los protocolos que existen de la capa de aplicación. Y por último se visualiza el paquete HTTP. Esta es la forma en que sucede la encapsulación y desencapsulación a través de la red en una conversación de ida. Si nosotros seguimos avanzando con el capture and forward, podemos ver cómo es la respuesta a esa solicitud y veamos este paquete solamente para entender que en este caso ahora la dirección destino está invertida.
Está invertida porque ahora es la 192.168.20.10. Ya no es la misma dirección destino. ¿Por qué? Porque ahora el paquete está viajando de regreso. De la misma forma podemos ver en la trama que se forma a nivel capa 2 dentro de la red B, podemos ver cómo la dirección destino ahora es 00D0, BA26, B801, porque ahora la dirección destino es el router hacia donde él tiene que llevar el paquete, la trama tiene que arribar hacia ese dispositivo. Se invierten las funciones cuando regresa la información. Podemos visualizar nuevamente cómo este lo envía, desencapsula a nivel capa 3, se da cuenta de que la trama HDLC que iba en este extremo le pertenece a él, evalúa en su tabla de enrutamiento que existe, reenvía el paquete basado en esa decisión, el switch recibe nuevamente el paquete, lo desencapsula, ve a nivel de capa 2 de que él puede tomar esa decisión de poder reenviar esa trama a través del puerto 2, porque ahí conoce el dispositivo, y de esta forma llega de regreso la respuesta al paquete HTTP. Podemos ver aquí un chequecito y si nos volvemos a abrir nuestro dispositivo podemos ver cómo perfectamente fue resuelta esta página, fue contestado. Ese es el proceso de encapsulación y desencapsulación que existe a nivel de la red. Vamos a entenderlo ahora viéndolo en un diagrama, todo lo que acabamos de ver en este packet tracer. Tomando de base el diagrama que vimos anteriormente, vamos a usar el modelo OSI que habíamos tomado en cuenta anteriormente y podemos utilizar acá, digamos que este es el host, este es el switch de la red A, este es el router de la red A, este es el router de la red B, este es el switch de la red B. Y por último, este es el stack de la computadora del server local. Esta es la PC, este es el server. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando se generó la información, esta información se encapsuló porque vino la data completa, todo el request HTTP. Todo este request HTTP tiene toda la información. Toda esta información obtuvo una dirección de puerto, destino y origen porque se tuvo que segmentar. En este caso se segmentó y se segmentó en la capa de transporte. Luego se le agregó la dirección IP en la parte de red, se encapsuló como una trama con las direcciones MAC address y luego viajó por bits. A la hora de llegar al switch, esto arribó como bits. Estos bits fueron leídos y él desencapsuló esos bits, los transformó a algo que podía leer el switch, que es Ethernet. Dentro de la trama, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de la trama? Existen las direcciones físicas hacia dónde se dirige esta información. En este caso, el switch dentro de su tabla, esta tabla se le llama la MAC Address Table, MAC Address Table. La MAC Address Table es donde él toma esa decisión. Al tomar esa decisión, vuelve a encapsular a nivel de bits para enviarlos al puerto destino por el cual conocía el router. Estos llegaron al router y arribaron en forma de bits. Cuando arribaron en forma de bits, se desencapsularon, se convirtió esa información en tramas, en información Ethernet, que esa es una capacidad que pueden hacer los routers también a nivel capa 2. Vio dentro de las direcciones MAC address que él es la dirección MAC address, por lo tanto, él ascendió más y borró esa información. Borró la información, ya no le importa qué bits venían ni cómo venía toda la señalización de las tramas. Leyó el paquete, la dirección MAC dirección IP destino y dirección IP origen, y basado en la dirección IP destino
él decide dentro de su tabla de enrutamiento, dentro de su conocida routing table, él decide qué hacer con él. Como él tiene información suficiente, lo vuelve a encapsular, pero la información con la que venía, pongamos un ejemplo, estos arriban, así les voy a explicar. Estos son los bits. Luego, a la hora de convertirlo, lo que encuentra realmente es la parte de la trama, la parte del paquete, la parte del segmento y por último están los datos. Realmente la información HTTP es una porción de todo lo que viaja a través de la red. Por lo tanto, de ser bits, estos son convertidos a toda la información. Sin embargo, se lee la trama, en este caso arriba la trama, ya no sirve la trama, se desencapsula, luego pasa a leer el paquete, elimina la parte de paquete, en este caso no la elimina porque está siendo utilizada para poderla reenviar. Se hubiera eliminado en caso que el destino hubiera sido el mismo. Por lo tanto, en este caso los routers solo ascienden hacia la capa 3 a visualizarla. Lo vuelve a encapsular, quiere decir de que le agrega una nueva trama, lo convierten en nuevos bits y estos son enviados al siguiente dispositivo. En el siguiente dispositivo arriban nuevamente como bits, se lee la trama, se quita esa información. Luego se toma una decisión a nivel IP, se vuelve a encapsular porque la tecnología que nosotros teníamos era HDLC y en este caso se convirtió en tecnología Ethernet y a la hora de convertirse en tecnología Ethernet debe ser encapsulado en ese tipo de tecnología. Por último se convierte en bits, estos bits llegan al switch, el switch convierte los bits a información maleable y a información que puede entender el switch, que son las tramas, lee la dirección física destino, toma su decisión en su MAC address table, la vuelve a encapsular en bits y lo envía de regreso, lo envía hacia el servidor. El servidor nuevamente vuelve a leer a nivel de bits, verifica la trama. En la trama ve que él es la dirección destino, ya no le interesa la trama. Pongamos de este lado qué pasa con el bloque este. Está la trama, está el paquete, está el segmento y está los datos. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? ¿Por qué tiene esa visualización? Cada vez que se le agrega más información en el proceso de encapsulación, vamos a ponerlo de esta manera, empiezan los datos, luego cuando él va a viajar, primeramente lo que se le agrega es la parte de segmento, que en este caso es el puerto destino, puerto origen, luego se le agrega a eso mismo, vamos a ponerle como una S, segmento, se le agrega la parte del paquete, se agrega la información de paquete y por último a eso mismo, a los datos, vamos a poner una flecha aquí para que veamos el flujo, los segmentos, paquetes y por último se agrega la información de la trama. Por eso es el proceso de encapsulación, porque la data va encapsulada en más información, de manera de que a través de la red se puedan tomar decisiones dependiendo en qué instante se encuentra. En este caso, cuando arribó al switch se tomó una decisión basada en la información de capa 2, cuando llegó al router se tomó una decisión a nivel capa 3, cuando llegó al otro router se tomó una decisión a nivel capa 3, cuando llegó al switch se tomó una decisión a nivel capa 2 y cuando arriba al server desencapsula a nivel IP, se da cuenta que él es el IP de destino, se desencapsula a nivel transporte, ve que él tiene conversaciones hacia el puerto 80, ya lo redirige. La capa de transporte es como que tuviéramos esto. Pues digamos que tengamos aquí transporte, como arribó una trama, y tenemos el servicio 1, servicio 2, servicio 3, el servicio 1 es el puerto 80, el servicio 2 25, servicio 3 es el 21. El 80 es el web, HTTP, ¿sí? Tenemos el 25 que es SMTP y tenemos el 21 que es FTP.
Resulta ser de que la capa de transporte a la hora de desencapsular la información dice, ok, este es del puerto 80, este va para allá, este es del 25, este va para allá, y este es del 21, este va para allá. Esa es una de sus funciones de lo que habíamos hablado anteriormente, multiplexación de la información. Esta parte de entender esa multiplexación es fundamental y es parte del examen de certificación, al igual del entender cómo es que se encapsulan. ¿Por qué se encapsulan? Vamos a recalcarlo. Se encapsulan porque se le agrega más información. Se desencapsulan porque se remueve información y se lee esa información para poder tener ese flujo de los paquetes a través de la red. Por último, se desencapsula hasta la parte de datos, el servidor responde con la página web y todo el proceso que habíamos hablado de ida se produce de regreso. Esa es la parte de encapsulación, esa es la parte de desencapsulación. Hay que poner mucho énfasis, hay que repasar esto, hay que entenderlo a cabalidad, porque parte de las preguntas que vienen en el examen de certificación se fundamentan en el entendimiento de este proceso al cual estamos haciendo mucho énfasis en este entrenamiento. Así finalizamos este primer video, encapsulación y desencapsulación, PDUs y modelo OSI, de este programa de entrenamiento con el fin de alcanzar el examen de certificación de CCNA Routing y Switching. Lo más importante de este video es recalcar cómo el modelo OSI nos ayudó a entender cómo la información es abstraída y se mueve a través de la red, cómo cada uno de los dispositivos cumple una función, cómo cada uno de los dispositivos abstrae esa información, desencapsula la información, toma decisiones basadas en esa información. Y de esa forma se debe de comprender a totalidad y a cabalidad porque es una parte importante en el examen de certificación. En el examen de certificación les van a poner hacer análisis como los que acabamos de hacer ahorita en este video. Deben de entender en qué hace un switch, si el switch lee tramas, si el switch lee paquetes, si el switch lee segmentos, si el switch lee la capa de aplicación. Nosotros sabemos de que los switch leen únicamente tramas porque ese es su rol en la red de computadoras. Los routers pueden leer paquetes, los routers pueden leer también tramas y tomar decisiones, pero basado en sus paquetes. Eso es lo más importante, eso es lo que hay que recalcar, hay que repasar, hay que ponerle empeño y hay que poder entender a totalidad esto para poder tener un buen resultado en el examen de certificación.